Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video, esta vez para hablar sobre la antigua Grecia. Pero los griegos se pasan. Ajá. Bueno, la idea es que podamos entender algunas cosas sobre la antigua Grecia. Creo que es muy obvio que sí. Que nos ayuden a entenderla de por sí. Ahora sí viene lo chido. Los datos y no sea tan tedioso memorizar, sino que como que nos quede en la cabeza el hecho de comprenderlo, ¿no? Miren, tengo esta imagen que está producida por la IA sobre la antigua Grecia. Miren, ya de por sí lo característico son dos cosas. Primero, montañas, ¿sí? O un terreno elevado, y el mar. Bueno, el mar ya de por sí le da la ventaja de tener una costa y tener un puerto ya natural. Entonces van a ser hábiles navegantes y también, obvio, si saben navegar, van a comerciar. Y lo otro, el terreno escabroso lo van a aprovechar para poder situarse en la cima de ellos, para poder observar a sus enemigos y que no los sorprenda a nadie, ¿no? A eso se le llama estrategia. ¿Qué vamos a aprender de ellos? Dos cosas. Primero, vamos por la ubicación y por qué se ubicaron ahí, ¿no? ¿Qué cosa nos interesa de ellos? Bueno, que tenemos en esta parte, tenemos varias partes de la Grecia, ¿no? La primera parte de Grecia, vamos a decir que es una Grecia continental. Esta parte que está acá arriba, me estoy señalando, es la continental, porque pertenece al continente europeo, es la parte del continente, ¿no? Después tenemos otra Grecia, que es la Grecia de las islas, la vamos a llamar Grecia insular. Y la otra parte de Grecia que está por acá, miren, ¿sí? Que hay uno Éfeso, Mileto y esa es la Grecia asiática. Ellos nunca formaron un reino único. Sí, sigo con eso. Sino que por el contrario, formaron reinos todos separados. ¿Pero qué lo hacía griegos? Bueno, capaz que uno ya me está respondiendo. La cultura, exactamente. Pero ellos nunca se unificaron, salvo para alguna que otra guerra. ¿Sí? Como cuando uno dice, che, hazme la gama, bueno, así, ¿no? Los amigos son amigos para siempre y por siempre. ¿No? Pero nunca formaron un reino único. Es más, estaban tan separados el uno del otro que compartían el lenguaje, compartían los dioses, compartían muchas características propias de las tradiciones de ellos, de las costumbres, de las comidas, pero políticamente eran como reinos separados. Tenían su propio gobernante, su propio sistema de leyes, su propio sistema de gobierno. Sí, entonces es importante que tengamos en cuenta que nunca formaron un solo gobierno. Bien, acá tengo otro mapita de la antigua Grecia, miren, donde se ve muy bien clarito lo de las montañas. Miren la cantidad de montañas que hay más allá de las costas, ¿no? Miren la parte de Macedonia, los Balcanes, ¿sí? Ática, el Peloponeso, siempre en las costas, en cierta medida tenemos una pequeña llanura, pero siempre en el interior hay montañas. Esto es característico de la Grecia, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos tres datos. Lo primero, dónde está ubicado, ¿sí? Que había tres tipos de Grecia: una Grecia continental, una Grecia insular de las islas, una Grecia asiática. Segundo, que está muy caracterizada por las costas y por en el interior tener montañas. Nunca formaron un único reino, sino que fueron reinos separados y que, bueno, solamente compartieron una cultura y tradiciones para ser llamados griegos. Algunos centímetros más tarde. Bien, ¿qué quiero comentarles ahora? Que a lo largo de la historia vamos a tener algunos periodos que es importante para la formación de la civilización griega. Lo primero que tenemos que tener en cuenta que antes de que surja la época clásica griega, vamos a pasar por el apogeo de dos civilizaciones. Una es la civilización minoica y otra la civilización micénica. Que las dos, por así decirlo, se desarrollan en la parte sur de Grecia y una, la minoica, sobre todo en la isla de Creta, ¿no? ¿Qué debemos saber sobre ellos? Lo importante es que los minoicos eran pacíficos, ¿no? Eran grandes comerciantes y su rey era el famoso rey Minos. Y desaparecieron por un volcán y una invasión, se dice, ¿no? Pero rescatar acá dos datos importantes: hábiles comerciantes y pacíficos.
no más allá de eso, ¿no? Y bueno, y la famosa leyenda del rey Minos, del Minotauro, ¿sí? Que había encerrado a una princesa en medio del Minotauro y en medio de un laberinto, y en ese laberinto había puesto un Minotauro, un ser mitad toro, por así decirlo, y mitad hombre, ¿no? Pero bueno, y después de la civilización micénica, hablar de que ellos sí eran guerreros muy hábiles, muy dados a la guerra, ¿no? ¿Qué vamos a decir de la época oscura? En un periodo de la historia, al final de los orígenes de Grecia, tenemos nosotros que van a invadir los famosos dorios a la zona. Los dorios eran una población en cierta medida nómade, que no tenía una organización fija, pero que querían saquear la región, ¿no? Que estaba teniendo prosperidad. Invaden la zona y las aldeas empezaron a agruparse en polis para poder autodefenderse. Acá lo importante es que esa invasión de dorios hizo que las ciudades o los reinos que ya existían se puedan dar cuenta de que necesitan una defensa. Entonces se van a ubicar, como ustedes ven acá, en las murallas fortificadas en las montañas, ¿sí? Y eso le va a dar ya un tinte propio a la construcción de ciudades más adelante, ¿no? Pero los minoicos van a destruir casi toda la civilización y se les llama época oscura, ¿no? Porque era de noche. Si esto hace gracia, si esto es gracioso, que baje Dios y lo... Chiste malo. Por el contrario, durante ese periodo lo que pasó es que se perdió mucha documentación y no hay registro que nos cuente lo que pase. Por eso se llama Edad Oscura, ¿no? Pero bueno, hablemos de las etapas de la historia de la antigua Grecia. Bien, 13 etapas. Una época arcaica, las fechas 800 a.C. al 480 a.C., una época clásica del 480 a.C. al 323 a.C., y una época helenística del 323 al 146 a.C. ¿Qué es importante recordar de esto? Dos cosas. Estos periodos responden ya a la evolución de la civilización de estos orígenes. Es decir, estos son los orígenes y esta ya es Grecia. De acá nace y acá se conforma ya en Grecia. Hablemos de la época arcaica. El nombre mismo dice época arcaica, ¿no? Es el origen viejito. Ahí van a nacer las polis. Y bueno, el texto que les dejé yo habla de que también surgen los primeros Juegos Olímpicos. Pero ahí nacen las polis. Esas polis que habíamos dicho que se formaron para defenderse de las invasiones de dorios. ¿Qué era una poli? Una ciudad con un gobierno ya propio, con un marco legal propio de la ciudad, con un sistema de gobierno propio, ¿no? Nacen las polis y la característica es que nacen las polis para poder defenderse, pero también son en cierta medida autodeterminadas, o sea que tienen su propio sistema de gobierno. Las polis van a estar gobernadas primero por los reyes y después por la aristocracia en este periodo. ¿Qué quiere decir aristocracia? Bueno, grupo dirigente, grupo de los mejores o gobierno de los mejores. Y más adelante van a aparecer los tiranos, que también son personas que gobiernan con mucha fuerza, ¿no? Y también se va a producir el primer periodo de colonización de la Grecia hacia el mar Mediterráneo. Algunos centímetros más tarde. En la época clásica, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, ya hay muchas polis, y las más importantes polis de ese periodo van a ser Atenas y Esparta. Al principio de la etapa, como que vamos a ver que hay muchos abusos de la aristocracia. ¿Sí? Pero en la medida que vaya pasando, sobre todo en Atenas, va a ir cambiándose y transformándose. Van a sentar las bases de lo que va a ser, sobre todo en Atenas, dijimos, de la democracia. Que va a ser introducida por el legislador Solón en Atenas, mediante la creación de una asamblea de ciudadanos, una asamblea donde participan todos, ¿sí? Que le va a llamar eclesía. Se va a consolidar la democracia, buscando que la participación ciudadana sea amplia, y van a crear cargos
como los magistrados, ¿sí? O los consejos. Y con el gobierno de Pericles, la polis de Atenas va a vivir su máximo esplendor, o sea, su máxima, con máxima fuerza, se va a destacar Atenas, ¿no? Y por el contrario va a surgir otra polis, también que se va a destacar mucho, pero no por la democracia. Va a ser Esparta, donde no hay democracia, y el sistema es una oligarquía, es el gobierno de un grupo muy reducido de personas, ¿no? Y en esta etapa va a haber varios enfrentamientos militares. Los espartanos se van a caracterizar mucho por el tema de la guerra y van a ser protagonistas de estos enfrentamientos, ¿no? Las famosas guerras médicas y las guerras del Peloponeso. La guerra médica, que son guerras contra los persas, y las guerras del Peloponeso, que son guerras entre Esparta y Atenas, por el control de Grecia, el control comercial sobre todo. Y en la época helenística, ya después de la guerra de Peloponeso, cuando empiezan a decaer la hegemonía de Esparta y Atenas, va a surgir un reino con herencia griega, con herencia cultural griega, que va a ser Macedonia, ¿no? Que Macedonia va a ser, sobre todo a partir de Carlomagno, A ver, ¿qué pasó? de Alejandro Magno, perdón, va a expandir sus fronteras de forma militar. Hablemos un poquito ahora de la vida en la polis y sobre todo de la democracia. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Ateniense, ¿no? ¿Cómo era la vida en la polis griega? Miren esta imagen de Monet. ¿Cómo era la vida en la polis? Y bueno, nosotros tenemos que el núcleo urbano se distinguía en dos partes importantes: la Acrópolis y el Ágora. ¿Qué era la Acrópolis? El espacio más alto, es el lugar más alto que había en la ciudad, donde se encontraban todos los templos, ¿sí? Miren, acá arribita sería. Si alguien vio Caballero del Zodíaco se sabe por qué está acá arriba, ¿no? Ese es un verdadero hombre. Pero bueno, estaba ahí la Acrópolis. Y después el Ágora, que era la plaza pública, donde estaban los edificios civiles. ¿Dónde será que es el Ágora? Bueno, por acá. Están los edificios civiles, los edificios públicos. La polis se gobernaba en Atenas, sobre todo, mediante la democracia. Las decisiones las tomaban todos los ciudadanos, ¿no? Es bellísimo. La economía en Grecia. Bueno, yo quiero que entiendan dos cositas sobre la economía en Grecia, ¿no? Que, bueno, hay actividades productivas, obviamente, pero también está el comercio, ¿no? Las actividades productivas que van a tener van a ser la agricultura, la artesanía, perdón, me estoy perdiendo la imagen, ¿no? Acá está. Y no sabía que había hecho la imagen también. La agricultura, la ganadería, ¿sí? Que son actividades productivas, y las artesanías también. Pero para el intercambio como servicio va a ser el comercio. El comercio va a englobar el comercio marítimo, ¿sí? Porque es una de las principales actividades, porque tiene el mar ahí nomás en la puertita de la casa, ¿no? Hablemos sobre la religión griega. Bueno, son politeístas, no creen en un solo dios, sino en un montón de dioses. Hay dioses para todo tipo de cosas. Y bueno, acá los más importantes: Zeus, Atena, Apolo. Miren esto. ¡No, cielos! ¡No! En esto de los sacrificios para poder calmar la ira de los dioses. Así que es muy importante eso, ¿no? Hay un culto privado y un culto público, ¿no? El culto privado, cada uno tiene una serie de dioses en su casa que generalmente está identificado con los antepasados, ¿no? Bueno, pasemos un poquito más arriba y hablemos ahora sobre el legado griego, le puse yo, ¿sí? Que tendría que ver más con la cultura griega, que es lo que nos dejó para nosotros. Bueno, lo primero que nos dejó está claro: la filosofía. Y aquí algunos clásicos. Plato le puso acá la Indra. ¿Qué rayos es eso? Bueno, Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿sí? Padres de la filosofía, ¿sí? En literatura tenemos la famosa
Odisea y la Ilíada de la Odisea, cuentos del señor Homero, pero que narran la desdicha de Aquiles, de Odiseo, ¿sí? Así que bueno, muy importante eso, ¿no? En cuanto a las matemáticas, por ejemplo, miren, tenemos pilas de cosas para rescatar de ellos, ¿no? Creo que los profesores de matemáticas saben muy bien a qué nos referimos. No entendí. Bueno, eso a grandes rasgos es la civilización griega. Si quieren un video donde yo explique algunas cosas puntuales sobre eso, me escriban. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Y lo podemos hacer, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video. Les saluda acá el profe Pablo. Espero que no se haya aburrido tanto. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho.